haya muerto a un neurocirujano con heridas de bala en el ático de su casa. Estaba boca abajo, solo llevaba puestos unos calcetines y estaba envuelto en una alfombra empapada de sangre. ¿Quién tenía motivo para disparar al querido doctor? Cuando la policía arresta a alguien, descubre un sorprendente vínculo entre el sospechoso y el neurocirujano. Esto es Dentro del Crimen, presentado por Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner. Los fiscales afirman que el doctor Devin Hoover recibió 2 disparos en la cabeza, pero no fue un ataque al azar ni por venganza de un paciente. Este fue un asesinato frío y calculado llevado a cabo por alguien que, sin saberlo, estaba cerca del doctor. Como mucho, la evidencia muestra una relación entre los dos hombres, pero no un homicidio intencional o premeditado. Volvamos a 2023 para este caso. El 23 de abril, la policía acudió a la casa del neurocirujano de 53 años, el doctor Devin Hoover. La llamada de auxilio supuestamente vino de la familia del Dr. Hoover, quienes solo querían que revisaran su bienestar después de que Devin no se presentó a una visita para ver a su madre moribunda. Los oficiales en Detroit, Michigan, realizaron la revisión de bienestar, pero hicieron un descubrimiento horripilante. Los oficiales vieron una Range Rover blanca bloqueando la entrada al llegar. Investigaron más a fondo y notaron lo que parecía ser sangre en el interior del vehículo que estaba bloqueando la entrada. Aseguraron la Range Rover, la etiquetaron como evidencia y la remolcaron al depósito de vehículos de la policía de Detroit. Se identificó como propietaria registrada de la Range Rover blanca a la doctora Devin Hoover. En Detroit. Oficiales de policía acudieron a esa dirección esa misma noche y notaron que la reja de la entrada que lleva hacia y desde la parte trasera de la casa estaba completamente abierta. No pudieron contactar a nadie en ese momento en la residencia, tocando tanto la puerta principal como la trasera de la casa. Al día siguiente, el 23 de abril de 2023, la familia del Dr. Hoover llamó al 911 y pidió al Departamento de Policía de Detroit una revisión de bienestar en su casa. Como no habían podido comunicarse con él y después de que no fuera a ver a su madre moribunda en el estado de Indiana, el Departamento de Policía de Detroit fue a y notaron que la reja de la entrada que lleva a la parte trasera de la casa estaba completamente abierta. Una investigación más a fondo reveló la presencia de lo que parecía ser sangre en la parte exterior trasera de la puerta de entrada trasera de la casa. Se tomó la decisión de forzar la entrada al lugar y, durante ese recorrido de seguridad por la casa, el doctor Devin Hoover fue encontrado sin vida en el espacio de acceso del ático del tercer piso. Estaba boca abajo, solo llevaba puestos unos calcetines y estaba envuelto en una alfombra empapada de sangre. Parecía que le habían disparado en la cabeza. Al registrar su casa, los investigadores notaron la desaparición de varias pertenencias personales. No había celular, cartera, tarjetas de crédito ni relojes de diseñador. La investigación reveló que casi inmediatamente después de su asesinato se realizaron múltiples transacciones financieras fraudulentas desde varias cuentas bancarias del Dr. Hoover. Estas transacciones continuaron durante varios días después de ese descubrimiento. Entonces, ¿quién estaba gastando el dinero del Dr. Hoover después de que fue asesinado? Los investigadores necesitaban saber con quién tuvo contacto por última vez el Dr. Hoover. Bueno, al revisar los registros telefónicos, los detectives hallaron que el Dr. Hoover contactó a un hombre llamado Desmond Burks. Que el Dr. Hoover tuvo aproximadamente 4,000 comunicaciones con un número atribuido a un Desmond Burks que residía en 1909 en la ciudad de Detroit. Los mensajes de texto demostraron que Desmond Burks y el Dr. Hoover tenían una relación íntima y que a veces Desmond le cobraba por servicios sexuales. La investigación de este caso se complicó aún más por el hecho de que muchos testigos estaban extremadamente reacios a presentarse para compartir información sensible y personal. El análisis muestra que el día del asesinato del Dr. Hoover, su celular fue de su casa en West Boston Boulevard al área de Desmond Burks en Sussex. El teléfono del Dr. Hoover parece regresar a West Boston por un corto periodo y luego vuelve al área de la residencia de Desmond Burks en Sussex. Nuevamente, antes de viajar al centro comercial Fairlane en Dearborn, el teléfono celular del Dr. Hoover nunca regresa a su residencia en West Boston. Numerosas pruebas corroborantes ubicaron el teléfono celular del Dr. Hoover en el mismo lugar que el de Desmond Burks. La evidencia incluye, pero ciertamente no se limita a lo que estoy a punto de decir.
Registros de detalles del celular del Dr. Hoover, cuenta de Google. Devoluciones de cateo y registros del celular de Desmond Burke. Datos de ubicación G del Range Rover, video de Project Greenlight, video de la calle Coyle 9901 y video de vigilancia de la joyería Golden Fantasy. Se hallaron más pruebas físicas que relacionan la propiedad del Dr. Hoover, Desmond Burks. En la fecha del homicidio, se ve a Desmond Burks en la cámara de vigilancia estacionando el Range Rover del Dr. Hoover cerca. Se ve al señor Burks cojeando, llevando una mochila y su huella digital fue encontrada dentro de ese Range Rover. En ese momento, se sabía que Desmond Burks cojeaba porque antes le habían disparado en la cadera. Las órdenes de cateo en la casa del Dr. Burke permitieron hallar sus pertenencias. Uno de los relojes Cartier del Dr. Burke, que mencioné anteriormente, el Dr. Hoover compró este reloj en el año 2020 por aproximadamente $6,000. Una orden de cateo adicional, realizada en otra dirección, recientemente descubierta, de Desmond Burks, en abril de este año 2024, llevó al hallazgo del Dr. Hoover. Otro de los relojes Cartier del Dr. Hoover, un reloj que el Dr. Hoover compró un día antes de su homicidio. Ese reloj valía unos $7,500. El Dr. Hoover fue asesinado en abril de 2023. Esta conferencia de prensa anunciando un arresto por su asesinato ocurrió en 2024. Los seres queridos del Dr. Hoover finalmente sintieron alivio. Las autoridades detuvieron a un sospechoso que también tenía cargos por otro homicidio. Basándonos en todas estas pruebas y muchas más pruebas adicionales que detallaremos con mayor profundidad en la corte. Como resultado de todo eso, hoy estamos acusando a Desmond Burks de un cargo de asesinato premeditado en primer grado. Cargo 2, asesinato grave. Cargo 3, hurto mayor de más de $20,000. Cargo 4, uso de una computadora para cometer un delito. La pena máxima de prisión es de entre 10 años o más, pero menos de 20 años. Cargo 5, posesión de arma de fuego por persona con antecedentes penales. Cargo 6, delito grave de armas de fuego, segunda ofensa, igual al cargo 1. Cargo 7, delito grave de armas de fuego, segunda ofensa, igual al cargo 2. Cargo 8, delito grave de armas de fuego, segunda ofensa, igual que el cargo 5. Recuerden que esta acusada se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este es el mismo Desmond Burks que acusamos el 17 de mayo de 2024 por otro homicidio en segundo grado. El 17 de mayo de 2024 acusamos a Desmond Burks, de 33 años, sobre un incidente de furia al volante que causó la muerte del señor Salah, de 87 años, en Dearborn, el 17 de octubre de 2024 cerca de las 6:45 p.m. Oficiales de la policía de Detroit fueron enviados a la intersección de West Chicago y Greenfield Road por reportes de un hombre inconsciente tirado en la calle. Al llegar, los oficiales localizaron a la víctima, el señor Salah, sin responder y con traumatismo en la cabeza. Los paramédicos llegaron al lugar y lo trasladaron a un hospital local para recibir tratamiento. El 11 de mayo, lamentablemente, el señor Salah sucumbió a sus heridas y fue declarado muerto. Se dice que, al llegar a la intersección de West Chicago y Greenfield Road, el vehículo del señor Salah chocó por detrás al auto de Desmond Burke. Ambos salieron de sus autos y hubo una discusión verbal. Se alega que anunciamos el 17 de mayo que, durante la discusión, el señor Burks golpeó al señor Salah y lo dejó en la calle antes de huir. Como mencioné, después murió por esas heridas. Debo señalar que el señor Burks está actualmente en la cárcel del condado de Wayne con una fianza de $1 millón, sin opción al 10%. Su abogada pidió que se evaluara su competencia el 24 de mayo de 2024. La próxima fecha de audiencia para él en ese caso es el 3 de septiembre de 2024 ante el juez Kenneth King del Tribunal del Distrito 36. Esa audiencia es una audiencia para revisar la competencia. Tras la conferencia de prensa, la familia de la doctora Hoover declaró: "Hoy sentimos alivio por un paso hacia la justicia". Él fue un hombre excepcional, un doctor, hermano, hijo, tío y amigo que invirtió en nuestras vidas con una bondad y generosidad inquebrantables. Nada revertirá nuestra pérdida, pero agradecemos que alguien responda por la muerte de Devin. Tras el arresto de Desmond Burke, surgieron más detalles en la corte. En junio de 2025, un amante de Desmond testificó sobre una bolsa que él supuestamente le dio.
Según el Detroit Free Press, ese amante no podía ser nombrado en los informes y los medios de comunicación no podían dar descripciones identificativas, incluido el género, debido a la orden del juez. Solo llamaremos a este testigo el amante. El informe indica que el amante declaró que había lentes quirúrgicos con el nombre del Dr. Hoover. Desmond tenía una pistola de 9 milímetros y otros objetos al momento del asesinato. El amante declaró que le ayudó a deshacerse de ellos. Primero, el amante rompió los lentes y los tiró en varios botes de basura. Luego fue la bolsa que el amante quemó en un asador, junto con la camisa y el par de jeans que encontró adentro. El amante afirmó que fueron a un parque a arrojar el arma de Desmond al río. Según la policía, Desmond supuestamente robó más de $95,000 al Dr. Hoover, tanto en efectivo como en artículos como sus relojes Cartier. Tras el asesinato del Dr. Hoover, el amante declaró que llevó a Desmond al centro comercial Fairline, donde fue grabado comprando joyería. También se informó que varios de los otros amantes de Desmond testificaron durante una de sus audiencias preliminares. Testificaron que conocieron a Desmond en sitios web de citas. Algunos amantes afirmaron que no tenía trabajo. Él obtenía dinero por trabajo sexual o venta de pastillas. Un testigo dijo que Desmond se quejaba de no tener dinero. Una testigo dijo que vio a la doctora Hoover y a un hombre con bastón teniendo relaciones sexuales un día antes del asesinato. Durante la audiencia de junio, los fiscales leyeron mensajes entre Desmond y la doctora Hoover del 22 de abril, un día antes de que encontraran muerta a la doctora. Según los informes, la doctora Hoover le preguntó a Desmond si quería invitar a esa persona de nuevo a su casa para verlos tener relaciones sexuales otra vez. Y según los informes, Desmond respondió: «Estoy bien con eso, a menos que tú pagues. No me gustó, solo lo hice por ti». El presunto asesino compareció nuevamente en la corte esta semana después de que sus abogados presentaran una moción para anular, alegando que el Estado no tiene suficientes pruebas. Juez, solo quiero empezar diciendo que la evidencia en el examen preliminar no establece que el señor Burks mató al Dr. Hoover intencional o accidentalmente o de otra forma. La teoría de la fiscalía en este caso es circunstancial en todo momento. Hay testigos, varios testigos en este caso, en los que la fiscalía confía para construir una cadena de inferencias. Eso simplemente es demasiado tenue para respaldar una causa probable en este caso. A varios de los testigos se les concedió inmunidad en este caso. Ellos admitieron en el estrado haber destruido pruebas en este caso, quemando ropa, deshaciéndose del supuesto arma utilizada, pero recibieron inmunidad por su cooperación. Juez, eso impacta directamente su credibilidad en este caso. Los problemas de credibilidad, junto con los otros problemas en este caso, hacen que la vinculación a proceso sea impropia. Ahora voy a pasar a los cargos específicos. El homicidio en primer grado, como sabe este tribunal, requiere premeditación y deliberación, y la Fiscalía no logró establecer nada de esto durante la audiencia preliminar. No hay ninguna evidencia en este caso de un plan, motivo o deliberación. No hay ninguna comunicación que sugiera intención. No hay declaraciones, ni preparativos, ni acciones previas o posteriores que respalden un asesinato deliberado en este caso. Las personas intentaron inferir premeditación aquí por el hecho de que el señor Burks supuestamente fue visto con una pistola un mes antes de que asesinaran al Dr. Hoover. Pero la simple posesión de un arma de fuego semanas antes no demuestra la intención de matar al Dr. Hoover ni tampoco demuestra premeditación. El señor Burks pudo haber tenido contacto con el Dr. Hoover y más tarde fue vinculado a una propiedad que supuestamente le pertenecía. Y la fiscal quiere que creamos eso, que el señor Burks debió haberlo matado basándose en eso. Esa inferencia requiere apilar suposiciones sobre suposiciones en este caso. Como mucho, la evidencia muestra una relación entre los dos hombres, pero no un homicidio intencional o premeditado. Sin la evidencia, un motivo, planeación o acción deliberada, el cargo de asesinato premeditado en primer grado no puede sostenerse. En segundo lugar, quiero pasar al cargo de homicidio grave. La conexión entre el homicidio y el otro delito grave no puede establecerse a través del testimonio.
La evidencia muestra desde el examen preliminar que las transferencias de la aplicación de efectivo y las compras de joyería ocurrieron después de la muerte del Dr. Hoover. Disculpe. La doctrina del homicidio grave solo aplica cuando la intención de robar existe en el momento del homicidio. Si la intención de robar se formó después, eso no es homicidio grave. Jueza, este es precisamente el caso aquí. La evidencia de la fiscalía sugiere como mucho que después de que el Dr. Hoover falleció, alguien usó sus cuentas y propiedades. No hay testimonio, ni evidencia documental, ni vínculo forense que demuestre que el señor Burks mató al Dr. Hoover para cometer un robo. Incluso suponiendo que el señor Burks participó después en el fraude financiero, esa conducta es legalmente distinta porque ocurrió después del homicidio. El nexo requerido para el homicidio agravado simplemente no existe. Me gustaría terminar diciendo que, ya que estos cargos no pueden sostenerse contra el señor Burks, tampoco pueden sostenerse ninguno de los cargos de arma de fuego relacionados con delitos graves de los que se le acusa. Creo que en este caso la magistrada que escuchó las pruebas del examen preliminar. Eso fue en su mayoría especulación y testimonio de testigos que estaban bajo inmunidad y todas las pruebas presentadas. Considero que la magistrada excedió su discreción al procesar al señor Burks por estos cargos. Solicito al tribunal que anule la acusación ahora. Ese fue el argumento de la defensa. La fiscalía mantiene su evidencia. Escuchemos al juez. ¿Desechará los cargos? El tribunal determina que hubo un delito grave y causa probable contra el acusado. Eso es Pueblo contra Stone 463 MISH 500-58-2001. Existe causa probable cuando el tribunal encuentra un motivo razonable de sospecha respaldado por circunstancias lo suficientemente fuertes en sí mismas como para que una persona cautelosa crea que el acusado es culpable del delito imputado. Eso es Pueblo vs. Orsam 224 MISH, Amparo en Revisión 551, 1997 y Pueblo contra Regal 223 MISH, Aplicación 34, 1997. No es necesario probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable en la audiencia preliminar. Para vincular a proceso, debe existir evidencia que permita inferir cada elemento del delito imputado. Si la evidencia creíble genera duda razonable sobre la culpabilidad, la cuestión sigue siendo de hecho. A juicio o efecto, Pueblo contra King, 412, Michigan, 145, 1981. Al tomar la determinación de si el acusado debe ser remitido al tribunal de circuito, el magistrado examinador debe determinar el peso y la competencia de la evidencia. Ahora, conforme a Pueblo contra Henderson, 282, Michigan Apelaciones 307-2009, la decisión de un tribunal de distrito de que la conducta alegada entra dentro del alcance de una ley penal es una cuestión de derecho que se revisa de novo. La decisión de vincular a proceso por suficiencia de pruebas se revisa por abuso de discreción. Cuando un tribunal de circuito revisa una vinculación a proceso, según el caso Henderson de un tribunal de distrito, debe considerar todo el expediente de la audiencia preliminar y no sustituir su propio juicio por el del tribunal de distrito. La Fiscalía, en este caso y en su moción, expone las acusaciones y su teoría de este caso. Y estas son, en este momento, solo acusaciones. La investigación, según la transcripción del examen preliminar que este tribunal leyó, comenzó como resultado de una denuncia de que una tierra blanca, una camioneta Land Rover blanca, estaba bloqueando la entrada en el 9900, uno de la calle Coyle en la ciudad de Detroit. Se alegaba que había sangre en el interior del vehículo. El vehículo pertenecía al doctor Devin Hoover. Poco después, se realizó un chequeo de bienestar en la casa del doctor Devin Hoover, en el 150 West Boston Boulevard, en la ciudad de Detroit. La reja de la entrada estaba abierta. Había sangre cerca de la entrada trasera exterior de la casa.
Después de registrar la casa, el Dr. Hoover fue encontrado en el espacio de acceso del ático en el tercer piso. Se realizó una autopsia por la doctora Lee Laviti, en la que opinó que la causa de la muerte fueron 2 heridas de bala en la cabeza y la forma de muerte fue homicidio. Ahora, en la audiencia preliminar, la Fiscalía presentó pruebas que vinculan al señor Burks con el homicidio. Inmediatamente después del homicidio, la evidencia mostró que el acusado desvió más de $20,000 del doctor de las cuentas del Dr. Hoover y transfirió ese dinero al señor Burks, asociados en cuentas de Cash App. El señor Brooks luego les dijo a sus asociados que transfirieran todo o parte del dinero de regreso a él en su cuenta de Cash App. Las acusaciones son que él coordinó con un asociado para usar la tarjeta de crédito del Dr. Hoover. Ahora, la evidencia basada en registros telefónicos, datos y análisis de teléfonos celulares era que él iba a reunirse. Él, el señor Brooks, iba a reunirse con el Dr. Hoover el 22 de abril de 2023. En 2023 tenía una relación personal con él. La evidencia circunstancial, supuestamente, muestra que él estaba con el Dr. Cooper en o alrededor del momento del homicidio y el acusado retuvo el teléfono del Dr. Hoover. Después del homicidio, el señor Burks tenía en su poder una gran cantidad de dinero e indicó a un conocido que tenía suficiente dinero para comprar una casa. La evidencia mostró que antes de este incidente, el acusado tenía un ingreso muy bajo y vivía en parte del dinero de otras personas. Ahora, la evidencia admitida en el examen preliminar también muestra que el acusado condujo el Land Rover del Dr. Hoover, con sangre dentro del vehículo, hasta 9901 Calle Coyle el día del homicidio. Sus acciones después del homicidio se podría argumentar, y sé que la Fiscalía está argumentando eso. Esto puede mostrar una conciencia de culpabilidad y un posible encubrimiento del homicidio, incluyendo deshacerse de una pistola. Él lo vio por sí mismo, lo vio para sí mismo y para otros asociados. Eliminar información en los teléfonos celulares y cambiar los números de teléfono. El señor Burks presuntamente tenía objetos personales del Dr. Hoover y quemó la ropa que usó el día del homicidio. La información mostró que el acusado compró joyas tras el homicidio en el centro comercial Fairlane. Se presentó mucha otra evidencia en la audiencia preliminar, incluyendo pruebas que la Fiscalía utiliza para vincular al señor Brooks con la muerte del Dr. Hoover. Ahora, con respecto al primer cargo de homicidio, asesinato en primer grado premeditado. Para que constituya asesinato en primer grado premeditado, debe establecerse que la muerte intencional de otra persona, por parte del acusado, fue deliberada y con premeditación. Ese es el caso. Pueblo contra Youngblood, 165. MISH, apelaciones, 381, 1988. Aunque la duración necesaria para medir y evaluar una decisión antes de tomarla no puede determinarse con precisión, debe existir un intervalo en el que se pueda considerar una segunda reflexión. Ese es el caso. Pueblo contra Furman, 158. MISH, apelaciones, 300, 2987. La premeditación y deliberación pueden deducirse de los hechos y circunstancias del expediente. Pueblo contra González, 178, MISH, apelaciones, 526, 1989. Aunque no son exclusivos, los factores que pueden considerarse para establecer la premeditación incluyen la relación previa entre el acusado y la víctima. Y aquí había una relación personal previa entre los dos. Un segundo factor son las acciones del acusado antes y después del delito. El tribunal puede tomar, ciertamente en una moción como esta, las acciones del acusado después del delito para mostrar una premeditación para matar a alguien. Y con base en lo que indicaron los tribunales y lo que se alegó, eso puede ser suficiente, basándose en las acciones del acusado inmediatamente después del homicidio para mostrar potencialmente premeditación. El tercer factor es la circunstancia del asesinato, incluidas las armas usadas y dónde se infligieron las heridas.
Son 2 heridas de bala en la cabeza. Hay suficiente evidencia para proceder con el primer cargo. Con respecto a los cargos 2 y 3, el robo de $20,000 o más es el cargo 3 y el homicidio por delito grave es el cargo 2. Las acusaciones son que, por ejemplo, hubo una camioneta Range Rover, llaves que fueron tomadas, un celular que fue tomado, efectivo, tarjetas de crédito, dispositivos financieros, por el señor Burks del Dr. Hoover. Y la evidencia indica que fueron $20,000 o más, y eso sería un elemento del delito subyacente para el cargo 2. Así que hay suficiente evidencia para ir a juicio por ese cargo también. Con respecto a la computadora utilizada para cometer un delito, hay una acusación relacionada con las cuentas de la aplicación de efectivo. Eso ya ha sido explicado y discutido por el tribunal, que fue utilizada para cometer un delito. Para eso hay evidencia suficiente. Hubo una estipulación para el cargo 5, armas, delincuente en posesión, y los otros cargos de delito grave por armas de fuego que están asociados con esos cargos. Ha habido suficiente evidencia para ir a juicio por todos esos cargos. Sí, es un caso circunstancial. El tribunal realmente aprecia los argumentos presentados por la señora Kraus. Es un caso circunstancial. Como ambas partes saben, la evidencia circunstancial puede usarse en un juicio. Y también quiero indicar que este es un moción para anular tras examen preliminar. Estas son acusaciones en este momento, pero la moción para anular se basa en la jurisprudencia, en los hechos de este caso que se presentaron ante el tribunal. Este tribunal no puede decir que hubo un abuso de discreción por parte del magistrado del Tribunal de Distrito al vincular al acusado a proceso por estos cargos. Como dijo la jueza, el caso continúa, y a la espera de cualquier posible negociación de declaración, el caso está programado para ir ante un jurado para juicio. La próxima fecha en la corte de Desmond Burks está programada para el viernes 5 de diciembre, y la jueza dijo que esa fecha será el límite para cualquier tipo de negociación de declaración. Gracias por acompañarnos en Dentro del Crimen. Soy Elizabeth Milner.